Buenas a todas y bienvenidas a nuestro programa de Palo al Agua, desde Telecat. Hoy queremos hablaros de la seguridad en los puestos de trabajo. Contaremos con la presencia de Desiderio Martín. También nos iremos en nuestra sección de sindicalistas por el mundo hasta Ciudad Juárez. Y para terminar, hablaremos con dos afiliados nuestros que han sido expedientados en el Museo de América. Vamos a dar paso a nuestro programa de la mano de Desiderio Martín, secretario de Formación y Seguridad del Confederal de la CGT. Salud laboral. Salud laboral. Eso de la seguridad se lo dejamos para el Ministro del Interior. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Hola. Antes de empezar a realizarte las preguntas, vamos a ver lo que opina la gente desde la calle. Muy bien. Hola, Jorge. Hemos venido hasta Atocha para ver qué sabe la ciudadanía sobre salud laboral. Vamos a ver. ¿Tienes comité de seguridad y salud laboral en tu trabajo? Lo desconozco. Simplemente tenemos seguridad social. Ni idea, porque el contrato era en holandés, así que no sé qué firmé. No estoy muy puesta al día en eso, pero yo creo que sí. Sí, porque ya estoy pagando la seguridad social. Sí tenemos. ¿Y conoces a sus representantes? Sí, los conozco, sí. Creo que sí, sí había de eso, pero yo no lo he utilizado muchas veces. ¿Conoces a alguien que haya padecido un accidente o enfermedad laboral? Bueno, de momento no. Fue una enfermedad causada por el trabajo. ¿Puedes decirnos algo más? Que está de baja, vamos, lleva 1 año de baja y operada. Vamos, tampoco la empresa pues dando caña que vuelva a trabajar. Pero... A lo largo de mi vida laboral he visto bastantes accidentes laborales y ha habido, bueno, en uno en concreto un muerto y después, bueno, enfermedades laborales pues también algunas. Sí conozco a alguien que alguna vez, hace años, se cortó los dedos o se arrancó algo de la mano o por ahí, no me acuerdo bien. O sea, accidente en el trabajo sí, pero enfermedad laboral... Es que hay goteras que son debido al trabajo, pero no son como tal. No están consideradas como enfermedad laboral. O sea, tendinitis, por ejemplo, o problemas en la espalda o todo esto, pero... O túnel carpiano y tampoco está considerado. ¿Puedes puntuar tus funciones del 1 al 10 en relación a la peligrosidad o a la penosidad laboral? 8. Peligrosidad, un 2 dependiendo de lo que hablemos, y la no peligrosidad sobre en torno al 9. La peligrosidad no es gran cosa, sería un 2, un 3. La peligrosidad es otra cosa. Un 9. Del 1 al 10 la peligrosidad de mi trabajo, ¿te refieres? Pues un 10. Es que soy bombero. No he trabajado en España aún, con lo cual aquí no puedo opinar. Y fuera... un 5, podría decirte. He trabajado en Ámsterdam, en una tienda de ropa, y muchas veces teníamos que subir ropa, cajas, souvenirs, pues a sitios altos y no, las medidas de seguridad no eran muy adecuadas. Pues un 8. Más o menos igual. Si tienes un accidente de tráfico yendo a trabajar, ¿sabes si sería considerado accidente laboral? Sí, si es una hora antes, sí. Dentro de la hora inmediata antes de entrar a trabajar, sí, y después de salir. Sería considerado si está entre la hora que tú tardas de llegar desde tu casa a tu trabajo. Tiene que ser un accidente laboral, porque estoy en camino a mi trabajo. No está. Pase lo que pase, no me cubre, vamos, solo mi seguro privado. Sí, si voy y vengo, es justo en el momento de salir del trabajo o entrar en el trabajo, sí que es accidente de trabajo. Bueno, Jorge, ya hemos visto lo que sabe la gente sobre salud laboral. En 15 días volveremos a salir a preguntar a la calle. Bueno, pues ya hemos visto, Desi, lo que opina un poco la gente. Quería comenzar con una pregunta muy sencilla y es la diferencia entre peligrosidad y penosidad. Peligrosidad se puede dar en todas las situaciones, pero si lo damos al hecho laboral o al hecho de la relación laboral, que me imagino que es como lo queréis plantear, es todo aquel trabajo en cualquier proceso productivo o de distribución que contrae un riesgo, es decir, un riesgo inminente. Es decir, una cosa es peligrosa en función de que tú puedas ser dañado por ese tipo de historia. Y penosidad son todos aquellos trabajos todos aquellos trabajos que son en los diferentes procesos, insisto, de producción y de distribución, que debido a las condiciones, o bien por los materiales, o bien por las materias primas,
o bien por la misma cadena de producción o los procesos de producción y de producción de las mercancías contraen situaciones penosas. Una situación penosa, por ejemplo, la de los mineros. En cuanto a las empresas y los comités de seguridad, ¿qué función o para qué sirven? Los comités de salud, lo mismo que los delegados de prevención, fundamentalmente son los que tienen que hacer valer la protección de la salud, nunca mejor dicho, de los trabajadores y de las trabajadoras en todos los procesos de trabajo, bien productivos o bien de distribución. Y su figura es una figura preventiva, es decir, es defensa de la salud. Es decir, lo que valen es para defender esos derechos, sobre todo un derecho fundamental como es el de la vida y como es el de la salud, y que nadie pueda ser dañado por el simple hecho de trabajar. Entonces, ¿para qué valen? Pues para ver cuáles son los riesgos laborales que existen en cada uno de los procesos productivos, o bien en concreto para evitarlos, es decir, todo lo que se llamaría la política de prevención con respecto a la salud. Para eso tienes que hacer análisis de riesgos laborales, en concreto sobre cada proceso de trabajo. O sea, que serían más o menos los encargados de denunciar ante la empresa. De velar y de defender. Es lo mismo que un trabajador, cuando es un representante sindical, pues es el que tiene que velar porque se cumplan con los intereses y con los derechos laborales de los propios trabajadores en cuanto a las condiciones de trabajo o en cuanto a las condiciones salariales. Y en este caso estamos hablando de las condiciones más fundamentales y más esenciales para la persona, que es su salud y su vida. ¿Quién compone estos comités? Los comités de salud lo componen los delegados electos en los mercados privados y las gentes que son representantes de la Junta de Personal en los mercados públicos. Y en función de la representación que se haya obtenido, es decir, de la proporción de representación que se haya obtenido, así tendrán más o menos derechos a tener más o menos delegados o delegadas de salud. En cuanto a eso que nombras de la representación, ¿es de obligado cumplimiento o luego en esas juntas de personal pueden llegarse a acuerdos en los que un sindicato acapare un mayor número de delegados de prevención? Claro, eso es la perversión, es decir, luego si queréis podemos hablar un poco sobre, aunque creo que el programa no da para mucho más que para cosas sencillas, pero digo que en el tema de la delegación de la salud habría que enfocar un primer problema. ¿Por qué los trabajadores y las trabajadoras, que somos los que trabajamos a diario en el cotidiano de cualquier tipo de trabajo, tenemos que delegar nuestra salud en función de otros supuestos representantes? No, queremos que la salud, al menos de la perspectiva de CGT, que la salud le corresponde a cada uno de los trabajadores y las trabajadoras. No tenemos que delegar en nadie. Un representante de salud o un miembro de un comité de salud lo que tiene que ser en concreto pues es un portavoz de los derechos y de los problemas que puedan existir, pero no delegar la defensa de mi salud o de mi vida, no delegarla en otros, sino que es algo que, es decir, el que sabe cómo se debe trabajar y en qué condiciones se debe trabajar es el trabajador concreto que está realizando un determinado trabajo concreto de salud. Porque al final se juega hasta con la salud. Claro, no, se juega, y además creemos que todas las políticas preventivas, en la propia práctica, la ley de prevención de riesgos laborales, aparte de incumplirla por parte de los empresarios, lo que ha hecho es burocratizar y delegar la salud o la defensa de la salud y esa protección de la vida y de la salud de los propios trabajadores y de las trabajadoras, delegarlas en burócratas y en tecnócratas. Y eso no puede ser, porque mientras un tecnócrata o un burócrata resuelve un problema concreto, típico, sencillo, oiga, que no tengo la herramienta adecuada para realizar este tipo de trabajo, pues eso no se hace de forma directa, es decir, no paralizas ese trabajo para que no cause un daño o una penosidad en concreto, sino que se lo comunicas a tu delegado de prevención. El delegado de prevención lo lleva al comité de salud y cuando se discute qué medidas vamos a implementar para solucionar ese problema, el niño se nos ha muerto. ¿Son obligatorios estos comités de salud laboral? Sí. En todas las empresas. En todo. Independientemente de... Puede ser comités propios o bien comités mancomunados en función de los diferentes sectores, sobre todo en empresas pequeñas que se unen y se deben unir con otras como para tener unos comités de salud mancomunados. En este caso son los servicios de prevención que pueden ser propios o pueden ser externos. ¿Qué tendrían que hacer unos trabajadores, trabajadoras que no contasen con ese comité en su empresa?
Pues yo creo que hay que hacer lo que manda el sentido común, es defender su propia salud. Es decir, sobre todo estamos hablando de microempresas, en las cuales tener en cuenta que más del 76%, creo recordar, si las estadísticas no me fallan, estamos hablando de pequeña y mediana empresa, pero sobre todo de pequeña empresa. Esa pequeña empresa, según la ley, en concreto la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es la que determina los delegados de salud, pues no tienen derecho a tener delegados de salud. ¿Quién debe hacerse cargo de eso? Pues en vez de hacerlo de forma mancomunada para ir al sector, o bien es el sector del metal o el sector de no sé qué, etcétera, pues lo que deben hacer son los propios trabajadores y trabajadoras, con lo que tienen que defender sus condiciones laborales. Es decir, en toda empresa, hasta 6 trabajadores, tienes derecho a un representante. Entonces, a partir de ahí, perfectamente se puede hacer. Esperemos que sea de utilidad. Para terminar, queríamos hacerte una pregunta a nivel de la lucha obrera, a nivel histórico, de cómo se han ido consiguiendo inclusiones de enfermedades laborales, como pudiera ser el tema del amianto o de lo que ocasiona el amianto en los puestos de trabajo. En el tema de las enfermedades laborales, es decir, lo que se denomina a través de riesgos profesionales que sean causa de enfermedades, tener en cuenta que nuestra legislación es muy, no solamente, vamos, no sé cómo decirlo, es decir, reconoce muy poquitas enfermedades laborales, muy poquitas. Una ley hace varios años, una decena de años, en los cuales se quería tasar toda una lista de nuevas enfermedades laborales, porque aquí supuestamente nadie muere o nadie moría hasta el año 2002 por enfermedades laborales. Es decir, pero no es curioso, es decir, que no había reconocido enfermedades laborales más allá de las típicas de los mineros o de otra gente que trabajaba en situaciones de riesgo. Y en el tema del amianto ha sido una cosa absolutamente de escándalo. Nosotros le denominamos el genocidio silencioso, lo que es ni más ni menos que un crimen que ha llevado a un genocidio, porque estamos hablando de millones de trabajadores y de trabajadoras afectados y millones de usuarios y usuarias que habitamos en los edificios, vivimos, etcétera, y soportamos pues construcciones en las cuales el amianto no solamente en el proceso de producción, sino que eso ha sido metido en la vida cotidiana, colegios enteros en los cuales se tiene. Claro, el reconocimiento de la enfermedad del amianto es muy tardía, es decir, yo por poner un ejemplo, el amianto no es prohibido en el Estado español hasta el año 2002, pero no porque no se conocieran de antemano las consecuencias negativas que tenía el hecho de trabajar sin las verdaderas protecciones o sin unas protecciones. Con el amianto se conocía desde el año 40 los riesgos de la salud. Ahí decimos nosotros que ha sido con premeditación que todos los empresarios y los legisladores y por lo tanto las instituciones son responsables de este genocidio y de este crimen contra la humanidad. Y el hecho de reconocer una enfermedad del amianto, que es pues típico la mesotalina, no sé cómo se dice en concreto, que es una enfermedad que es un cáncer pulmonar parecido a lo de las sílices, eso pues se reconoció muy tardíamente, es decir, y eso se ha reconocido en función de concreto de demandas que ha habido que llevar a juicio, y ha sido los tribunales en concreto que ha dicho que aquella causa de la muerte no era porque fumara mucho el señor o la señora. Es decir, imaginaros pues en el caso de mujeres que lavaban la ropa de los trabajadores que trabajaban con el amianto, que también han sido afectadas y también han muerto. O sea que estos avances han acarreado muchas muertes a lo largo de la historia. Estamos hablando de miles de muertes y de más de otras de las terceras generaciones. Tener en cuenta que el amianto tiene un proceso de incubación o de manifestación de la enfermedad que puede llevarte a la muerte o puede dejarte en una enfermedad absolutamente crónica de 30 a 40 años. Es decir, estamos ahora en la segunda oleada de las enfermedades que había, y luego vendrá la tercera oleada, en concreto que es toda la gente que ha trabajado en el desamiantado, que a partir del 2002 está prohibido y por lo tanto hay que desamiantar, todo ese tipo de cosas, y no se ha hecho el desamiantado de las formas que había que hacerlo. Es decir, todavía coexistimos con cantidades de amianto, etcétera. Estamos hablando de un crimen o de un genocidio concreto en todos los procesos productivos, donde hay responsables directos que son los empresarios que se han beneficiado a sabiendas de lo que hacían, de que era un producto peligroso, no solo penoso, sino peligroso, que causaba un daño objetivo de enfermedad, de una enfermedad y por lo tanto un deterioro en la salud, sino encima peligroso porque te mataba la vida. Es decir, suponemos que queda mucho por avanzar en este sentido, en otras enfermedades queda bastante profesionales. Muchas. Esperemos que no haya muertos
porque jugando con nuestra salud juegan a eso, a que pase el tiempo y se reconozcan las enfermedades cuando ya prácticamente las personas están bajo tierra, y surgirán otras diversas que tendrán el mismo tiempo en hacer efecto. Yo en ese sentido soy muy pesimista, es decir, que va a seguir habiendo muertos por el hecho de trabajar, y eso sí que es un sin Dios o un sin sentido, pero que va a seguir habiendo muertos por el hecho de trabajar. Pues muchas gracias, Desi. Si quisieres incluir algo más que se nos haya podido quedar en el aire, si no, vamos a dar paso a nuestra sección de sindicalistas por el mundo. Nos vamos con Alejandra a Ciudad Juárez. Hola a todas. Bienvenidas a nuestra sección Sindicalistas por el Mundo. Hoy queremos hablaros de Ciudad Juárez. El proceso de deslocalización industrial del actual modelo capitalista ha llenado la periferia de fábricas en las que se trabaja en unas condiciones no demasiado diferentes de las del primer capitalismo. Son las llamadas sweatshops o maquilas, como se las conoce en Latinoamérica. La población mexicana de Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, es el lugar donde hay una mayor concentración de este tipo de factorías. Se trata de un sitio de paso para buena parte de los emigrantes que tratan de entrar en el vecino del norte, por lo que la mano de obra es abundante y barata. Un buen número de empresas estadounidenses, dedicadas sobre todo a la producción textil o la tecnológica, tienen sus fábricas aquí o en algún núcleo cercano. Ciudad Juárez es también tristemente célebre por su altísima tasa de violencia sexual, y los feminicidios y las desapariciones se han convertido en un espeluznante elemento cotidiano que pasa casi desapercibido e ignorado para el Estado mexicano y la opinión pública internacional. Además de la explotación propia del capitalismo salvaje, las maquiladoras encargadas de producir una buena parte de las mercancías que consumimos habitualmente han de enfrentarse a la más brutal expresión del patriarcado. En este ambiente de violencia, inseguridad y falta de derechos, se comprende la dificultad de las trabajadoras para plantear libremente sus reivindicaciones laborales, algo que las grandes corporaciones están sabiendo explotar a la perfección. Sin embargo, recientemente, y gracias quizás a la visita del Papa a México, la lucha de las trabajadoras de una de estas maquilas han logrado arañar un pequeño hueco en los medios de comunicación de masas. El pasado mes de noviembre, tras una serie de paros en los que coincidieron con empleadas de otras empresas, las obreras contratadas por Lessmark, firma dedicada a la fabricación de impresoras, consiguieron arrancar un aumento salarial de unos 25 céntimos la hora. Finalmente, el gigante norteamericano se echa atrás y suspende el acuerdo, por lo que la plantilla retoma las protestas. A la cuestión salarial vienen a sumarse nuevas reclamaciones relacionadas con salud laboral, turnos, vacaciones. En un determinado momento se plantea la creación de un sindicato independiente y un grupo de 78 trabajadoras se presentan ante la autoridad laboral para registrar el sindicato. Su propuesta rechazada, pero la lista con sus nombres, curiosamente, acaba llegando a manos de la empresa. En el plazo de unos días, todas ellas fueron despedidas, junto con alguna otra compañera que se había significado en anteriores movilizaciones. Una vez más, las obreras se ven en la tesitura de echarse a la calle y también, una vez más, Lessmark respondió con amenazas, violencia y nuevos intentos de romper la huelga, contando para ello con la colaboración de autoridades, policía y guardias privados. Pese a esto, a las puertas de la maquila, un grupo de valientes sigue acampado reclamando su derecho a organizarse sindicalmente, a defender sus condiciones laborales y a luchar por una vida digna. Hasta el próximo programa. Os presento a Felipe Plaza. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por estar aquí, delegado de CGT del Museo de América, sí. Expedientado. Mauri, miembro del comité de empresa del Ministerio de Cultura, gracias por estar aquí. Antes de que nos contéis el conflicto, vamos a pasar a nuestra sección de Charlie Boom, otro expedientado. El Museo de América, cuna del expolio nacional, expedienta a 2 delegados sindicales de la CGT por no llevar un uniforme que jamás les ha suministrado. Nuestros 2 compañeros de la CGT únicamente reclaman que se cumpla el convenio colectivo y que los museos estatales suministren en forma y plazo los uniformes reglamentarios. Una pregunta antes de todo. ¿Dónde están las partidas presupuestarias de 2014? Para evitar mayor revuelo y lejos de atender las reivindicaciones de nuestros compañeros de la CGT, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte opta por silenciar el conflicto de manera autoritaria. Instigado por la dirección y administración del Museo de América, emprenden una persecución sindical hacia los 2 delegados con el fin de evitar el conflicto colectivo. Una masiva desuniformidad por parte de los demás trabajadores afectados. Ah, claro, es evidente. 2 cabezas de turco alentarán el desánimo a reclamar por parte de los demás trabajadores a que se cumpla el convenio colectivo. Muerto el perro, se acabó la rabia.
sanciones ejemplarizantes y desorbitadas borrarán de un plumazo una gestión pésima de la administración. Sí, señor, esto es España. Aquí guardamos lo que expoliamos, en nuestro cortijo, y que estos dos trabajadores incómodos e instigadores se vayan a comer chinas al río una temporada con sus familias. La imparcialidad y el abuso de autoridad es evidente. Los procesos sancionadores del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte rayan lo absurdo, simplemente con el fin de tapar las miserias y no dejar entrever la pésima gestión y precariedad que existe en los museos estatales, cunas del orgullo español. Que venga Pachacútec y lo vea. Se podría explicar en quechua, pero no más claro. Museo de América, persecución sindical, cultura precaria. Muchas gracias. Felipe, ¿nos puedes contar un poco cuál es el motivo de que os hayan expedientado? Bueno, a ver, técnicamente es un incumplimiento de órdenes e instrucciones de superiores relacionadas con el trabajo. Eso se traduce en que estos señores del Museo de América no me dan un traje para la uniformidad. La uniformidad para trabajar en la temporada de verano. Entonces, al no darme la uniformidad de la temporada de verano, yo lo que hago es ponerme mi ropa. Bueno, no del todo, lo que hago es vestirme de una forma mixta, con la mitad del traje de invierno y un pantalón de verano. Entonces, eso conlleva a que me quieran sancionar, claro. ¿Eres tú solo el implicado? Somos dos y casual, bueno, no sé si es casualmente o es porque somos afiliados a los dos, o sea que somos los dos afiliados a CGT. Es un compañero del sindicato que entró conmigo en octubre del 2014, nos llevaron allí de forma forzosa y desde el primer día hemos tenido este problema. Desde el primer día no nos dio ni siquiera el traje de invierno, tardaron 4 meses y medio en dárnosle y claro, lo hemos tenido puesto en invierno, pero bueno, ha llegado el verano, que nos tendrían que dar el... O sea, que han señalado dos de CGT, han abierto expediente, han tirado para adelante. Bueno, yo no querría decirlo así, pero bueno, pues todo apunta, todo apunta. Somos dos recién llegados, los dos afiliados a CGT, y somos los dos únicos sancionados por cosas que hacen la gran mayoría de la plantilla, de los trabajadores, o sea, vestirse de forma mixta. ¿Qué sanción os ha caído? En mi caso piden, bueno, todavía no nos ha caído nada, está en proposición. En mi caso piden 40 días. ¿De empleo y sueldo? De empleo y sueldo. Y en el caso de Carlos son 10 días. En mi caso son 40 días porque yo tengo... Esto ha derivado a otra sanción, otra apertura de expediente por un tema según ellos, de no ir uniformado correctamente. Mauri, nos suena esto un poco raro, ¿no? A película. ¿Qué crees que hay detrás de todo esto? Pues yo creo que hay varias cosas. Una película con un final muy raro, ¿no? Unos actores ahí que no vienen a qué. La verdad es que sí, le doy la razón a mi compañero en que algo hay de eso, porque no es que no decimos que es que hay muchos que no se ponen el uniforme o no cumplen como tenían que cumplir, sino para que les expedienten, sino porque es la realidad. Y más que nada, pues yo creo que ha sido una cosa ya, en el caso de Felipe, concretamente, suena de verdad a película. A ver, ¿cómo se va a poner un señor un uniforme? Le exigís que se ponga un uniforme que no le entregáis. Dime, Felipe. El convenio antiguo, el convenio de cultura, ahora es el convenio único, dice que se nos tiene que dar una uniformidad un año de invierno y otro año de verano. En nuestro caso, al entrar de nuevas, yo creo que nos deberían de haber dado el de invierno en invierno y cuando hubiera llegado la temporada de verano, darnos el de verano. Y luego ya entrar en la misma dinámica que los demás trabajadores. Esto no lo hacen, entonces es que es imposible ponerte un traje de verano, o sea, un traje... que te piden que te pongas un traje que no tienes. No sé si... Bueno, es que... Sí, nos queda bastante claro. Nos has comentado antes, Felipe, que la sanción no es en firme, que os piden 40 días a ti, 10 a Carlos. Mauri, en ese sentido se está intentando negociar el expediente para que se cierre. Sí, por supuesto. Hemos se cierre sin represalias. Claro, por supuesto, de eso se trata. De hecho, estuvimos acompañándolos como compañeros
cuando les hicieron la entrevista, pues estuvimos acompañando Federico, que no está, que no ha podido venir el hombre, y yo estuvimos con Felipe y luego con Carlos, acompañándole en las preguntas que le hacía el inspector o el instructor que fue a hacer esto. Y luego se ha subido, en el propio ministerio, se ha subido varias veces a hablar con él y no solamente no ha mejorado, sino que vino con otro expediente porque este hombre no está obligado a decirle, oye, pues somos amigos o somos compañeros. Él le dijo, pues yo no te considero compañero y entonces por eso le metes, yo lo interpreto así, digo, por eso le metes un mes más. Digo, no hay, vamos, yo no veo ni pie ni cabeza aquí, Hablando aquí que estamos, ya podrían habernos estado grabando, ya podéis habernos estado grabando para que hubiera salido. Pero así, Felipe, ¿crees que hay un nexo de unión entre vuestro expediente y vuestras reivindicaciones en el centro de trabajo, como pueden ser las libranzas, los días festivos que os pertenecen y demás? Hombre, yo creo que no está muy relacionado. Hombre, puede ser que tenga de relación, yo creo que no, porque además bueno, es una lucha de hace tiempo, lo de las libranzas y demás, lo de los días que generan los domingos. Lo que pedía era, el problema es que nosotros trabajamos un domingo sí, otro no, y eso es una. Y por esos domingos no nos dan nada, no nos genera ningún día. Entonces lo que pedíamos es que por cada domingo trabajado se nos diese un día. O sea, librar 2 días toda la semana. Bueno, normalmente trabajamos un domingo sí, otro no. Hay una semana que trabajamos 6 días y otra 5. Yo me refería al concreto, había mucho... Pero eso es lo que se pedía, eso es una de las cosas que se pedía. Es una de las cosas, había 3 o 4 cosas claras. A ver, a nosotros vinieron gente de comisiones, fueron por el museo preguntándonos uno a uno si estábamos dispuestos a hacer paros laborales para conseguir todas esas reivindicaciones, lo de los domingos, que se nos subiera el plus de horarios especiales. Y había otro par de cosas que ahora mismo no me acuerdo. Y nos vinieron preguntando si estábamos dispuestos a hacer paros laborales. La gente dijo que sí y tiraron para adelante. Pero luego, cuando se pusieron a negociar, cuando a ellos les convino el acuerdo que negociaron con ellos, firmaron sin contar con nosotros. Claro. No sé si me entiendo. O sea, primero suele pasar. Nos preguntan que si estamos dispuestos a hacer paros y a la hora de firmar no nos preguntan. Entonces ahí se generó un conflicto porque querían... Claro, la gente ya estaba a preparar papel. O sea, era más todavía. O sea, pretendían que firmáramos una cosa. Nosotros entendíamos que íbamos a estar hablando con el subsecretario y los sindicatos para ver si llegábamos a tal. No, que ya está hecho el papel y que vengáis a firmarlo. Entonces se dijo rotundamente no. De tal forma, yo no sé, puede tener relación con el tema de los expedientes. Yo creo que sí, creo que sí. Dice, pues ahora vamos a darlos. Podría tenerla. Viéndolo desde fuera, pues eso, da la sensación de que... No firman, pues toma. No, claro, incumple la empresa, expedientan a los trabajadores. Yo Por veo lo que más... habéis dicho, no se pide... Vamos, se pide que se retiren esos expedientes, esas propuestas de sanciones que haya y que cumpla la empresa en cuanto a la uniformidad de los empleados y las empleadas. Es de los hermanos Mar, seguro, que no lo has dicho. Porque no nos queda otra. No sé si queríais añadir algo más. Yo creo que es más una persecución personal hacia personas concretas, aparte de sindical, pero más directa. Yo tuve problemas desde el primer día con el administrador y todo esto, bueno, ha generado un poco, se ha ido perdiendo también. Quiero decir que desde el primer día el comité de empresa no ha estado a la altura para mí personalmente, luego cada uno que piense lo que quiera. Yo creo que estos temas, si no se presionan desde el primer momento, se van enquistando y ellos, los de arriba, se van haciendo fuertes. Y pasa lo que pasa, llega una tontería como es la entrega de un uniforme a poder ser una sanción de 40 días de empleo y sueldo, ¿sabes? Sabemos que se realizó una concentración enfrente de... Sí, bueno, pero eso fue una historia del sindicato, ¿no? Hablo del comité de empresa. No, pero en este sentido, claro, como el comité no ha funcionado, por lo menos el sindicato ha funcionado. ¿Habrá futuras movilizaciones en lo que es el Museo de América? Suponemos que sí, ¿no? ¿O están secretas? No se pueden decir todavía. Pues yo creo despedirme, decirle a Felipe que yo también le quiero y decirle que en esas fechas no estaba el comité, puesto que yo entro en el comité porque se da de baja nuestra querida Carmen, que se jubila, no es que se dé de baja, y entonces cuando yo entro, y estamos hablando de enero,
Bueno, pues muchas gracias, Felipe. Esperemos que por la salud de todos ese expediente se quede en nada. Esperemos. Y a la guerra. Vale, muchas gracias a vosotros. A vosotras os veo dentro de 2 semanas aquí en Palo al Agua. Muchas gracias por vernos y podéis difundirnos. Y salud.